Antes de los cinturones de seguridad obligatorios, los cascos para todo y los parques con el piso y los juegos acolchonados, existía una generación de niños que jugaba con fuego, literalmente. Éramos los valientes, los sucios, los que regresábamos a la casa con las rodillas llenas de raspones y sangre y el alma llena de historias. Bienvenidos a otro episodio de Equilibrio Inestable. Yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de esas cosas que los niños de hoy simplemente no entenderían. Y no porque no puedan, sino porque el mundo ya cambió tanto que hasta parecen mitos. Vamos a darle. ¿Te acuerdas de esa época cuando no teníamos límites, en la que vivíamos aventuras todos los días y que la única regla era no tener reglas? Pues bueno, ahora quiero que nos echemos un clavado en esos momentos que hoy parecerían irreales, prohibidos y hasta delictivos. Vamos a empezar por algo que yo estoy seguro que la mayoría de todos nosotros hicimos cuando éramos chicos. Y era ir agarrados de los barandales esos de la caja de la troca, o esas madres, no son barandales obviamente, ¿no? Pero esas madres que le ponían a los lados de la caja de la troca como rieles, como tipo para amarrar cuerdas, que obviamente nunca amarraban nada, pero eran muy útiles cuando nos tocaba ir sentados en la cubierta de la llanta, en la caja de la troca, agarrados de esas madres que nos servían como agarradera de seguridad, ¿no? En esos días yo me acuerdo que los niños éramos los últimos al momento de pensar en la comodidad para viajar. Siempre nos tocaba irnos en el lugar más reducido, o encima de cosas o en la caja de la troca. Y la caja de la troca era lo más chido porque ahí era donde ocurría la aventura. Ahí cuando íbamos a toda velocidad, con los brincos, los topes, los baches y obviamente sin preocupaciones. Con el viento en la cara, era como estar en un parque de diversiones, una montaña rusa. Pero obviamente sin las barras de protección de seguridad ni el cinturón de seguridad. Y en aquel entonces, pues los papás no te decían al contrario, era como si fuera algo normal irte para allá atrás. Pero eso sí, cuando querían ser como que muy conscientes, que se iban a ir a mayor velocidad, te decían, siéntate en el piso para que no vayas a salir volando. O sea, súper conscientes, ¿no? Bien preocupados. Pero ¿quién más lo vivió? Yo creo, estoy seguro que la mayoría de nosotros nos tocó vivirlo. Pero ahora con todo esto del rollo de la seguridad y la responsabilidad y la conciencia de los niños, ya no es lo mismo. O sea, antes realmente pues, la calle era una zona de juego y ni quien te detuviera, ¿no? Pero ahora los niños, yo los veo que van en su sillita ergonómica, toda sofisticada, aprobada y certificada por la NASA. Es más, hasta los ponen como volteados de espaldas para que no vayan viendo hacia el frente. No sé si porque ir viendo hacia el frente les vaya a enseñar las malas mañas que tienen los papás para manejar o porque les causa estrés ir viendo el camino, no sé. Pero los ponen viendo al revés, viendo hacia el asiento, les ponen un espejo enfrente. Yo creo que el pinche espejo ese es para que si lo están empañando es porque están respirando, entonces el papá está ya más tranquilo, ¿no? Digo, me imagino que para eso es, ¿no? Yo no tengo hijos y no tenía espejitos de esos cuando era niño, entonces. Y hablando de otras cosas impensables, ¿cómo no recordar los dulces? Esos que nos comíamos después de estar todo el fregado día jugando en la tierra, en el patio, corriendo, jugando con la pelota, que te quedan las manos todas mugrosas. Y más si te ponías a jugar básquetbol, que las manos te quedaban todas negras. Y nos íbamos directamente a la tiendita o con lo que teníamos ahí, abrías el dulce y te lo echabas a la boca con las manos cochinas. Esos eran entrenamientos de guerreros. Agarrábamos los dulces de la tiendita o las papitas, que por lo general antes, eso sí no ha cambiado, eran bolsas con papitas, con más aire que papitas, y nunca pensábamos en ay, que las bacterias o esas fregaderas. Al contrario, aquí estamos con inmunidad, forjada a base de práctica y sobreviviendo para contar la historia. Y si te daba sed, la soda en botella de vidrio, porque todos sabemos, y pónganme en los comentarios si no es cierto, pero todos sabemos que la soda de vidrio sabe mejor. O la otra era que si no llevabas depósito, que así le dicen cuando llevas una botella vacía para que te den la nueva con la soda, te la ponían en una bolsa.
abrían la soda, una bolsita, te ponían un popote, lo amarraban con ligas y ya, no tenías que llevar nada, nomás comprar la soda. Y en ese entonces, pues nadie le importaban los azúcares añadidos, es más, ni siquiera sabíamos qué era eso, ¿no? No sabíamos que existían azúcares añadidos, no existían los sellos en los productos comestibles como ahora. Hoy, si le das un gansito a un pinche mocoso, llega el DIF y te lo quita. Y más si no es tuyo, ¿no? No le andes dando dulces a niños que no son tuyos. Y otra es que si te daba sed y no había nada, sodas o no traes dinero o lo que sea, pues directo a tomar agua de la llave. Ese refrescante sabor a fierro y sol que te regresaban la energía para seguir corriendo y jugando en la mugre, en la tierra y en el patio de tu casa. Eso sería otra cosa. Por eso crecimos con esta inmunidad, o al menos yo me considero que tengo un estómago de acero, que puedo comer lo que sea. Pero bueno, otra cosa que también ha cambiado mucho son los juguetes. Antes, yo me acuerdo muy bien que tú puedes tener tu rifle de municiones, esas bolitas o esos como balincitos de metal, a los 8 o 10 años, eso era súper normal. No necesitabas supervisión adulta, nomás te salías al patio a jugar, a dispararle a cosas que pudieras romper. Obviamente tenías que pedir permiso para tener cosas que pudieras romper. Eso sí podía más que te fueras que te fueras a lastimar tú, ¿no? Yo me acuerdo que era bien común que me juntaba con mis primos. Ellos también tenían sus pistolas, sus rifles de aire, esos que les bombeas y disparaban las municiones. Nos juntábamos a jugar a la guerra, a jugar a lo que se nos ocurriera y no pasaba nada, ¿no? O sea, a romper botellas, a dispararle a latas. Hoy, si te fijas, son puros pistolas esas que lanzan dardos de esponja o con la punta de goma. Esas madres no golpean, esas cosas no duelen, o sea, ¿qué tipo de juegos son esos? También chafas, esas madres nomás te empujan y ya. O sea, ¿por qué le quitan la emoción a los niños? Pero así está ahora, ¿no? Y la otra es andar en la bicicleta. Andar en la bicicleta en el patio, en la calle, en el parque, en donde te quedas cerca, en donde hubiera tierra o cerritos de tierra y brincar esas rampas improvisadas que tú en el momento sentías que estabas haciendo acrobacias, sentías que estabas volando por los aires en la bicicleta y nada más, o sea, realmente te despegabas unos centímetros, pero la emoción era otro rollo, ¿no? Y estaba bien chido, o sea, te caías o te golpeabas, te raspabas y pues nadie jamás te dijo ponte casco o usa rodilleras o mucho menos estas, ¿cómo se llama? Las coderas. O sea, esas madres no existían antes. Es más, a veces ni los frenos le servían a la bicicleta. Si no, ni frenos traíamos a veces, ya lo demás era un lujo innecesario. Yo me acuerdo que los frenos estos que traen las bicicletas en los manubrios, yo los conocí hasta que ya estaba grande. A las bicicletas que yo tenía cuando estaba chico, y muchos traían frenos de ese que hacías el pedal para atrás y se bloqueaba la llanta y te metías unas patinadas ahí, esas estaban chidas, pero no esos frenos de ahora que traen ya hasta como disco y todo. Estaba chido, de hecho yo me acuerdo cuando estaba chico, bueno, no me acuerdo yo, me platicaron mis papás, pero cuando estaba chico, yo andaba en una bicicleta de un primo que tenía 12, o tiene 12 años más que yo. Entonces era una bicicleta pues mucho más grande, yo tenía como 6 años, de hecho. Entonces, pues ya sabes que de chico, de 6 a 10 años a 18 años, pues el tamaño la diferencia en tamaño es muy grande, ¿no? Entonces, pues yo me subí a la bicicleta esa, yo obviamente no me alcanzaba a sentar en el asiento, me sentaba en el tubo, agarraba los manubrios y me podía dar de la bicicleta esa. Y dicen que me caí de la bicicleta y pues obviamente el manubrio se volteó y me la enterré en el cuello. De hecho, todavía tengo la cicatriz esta de cuando me entró el manubrio de la bicicleta o el cuerno, como le decimos, de la bicicleta, que me entró al cuello. Y dicen que fue un escándalo, que al hospital y que no sé qué, porque de hecho fue a los 6 años ese accidente
Y ahorita, pues 20 años después, a mis 26 años, todavía tengo la cicatriz. Ah, 26, ya estoy por cumplir más de 40 y aún tengo la cicatriz bien marcada, entonces sí fue un accidente grave, pero pues no fue como que, deja de jugar o deja de salir a la bicicleta. Esos éramos los pequeños guerreros de antes. Y hablando también de los frenos, me acuerdo que tenía una bicicleta que yo creo que no frenaba bien o no sé qué, o sea, no tengo un recuerdo así muy vago, pero me acuerdo que andábamos en unos parques que estaban cerca de la casa de mis abuelitos y pues andaba gorro en la bicicleta y cuando me quise frenar, pues no frenó la madre esta y perdí el control por la velocidad que llevaba y habían como unas bajadas como tipo, este, para sillas de ruedas y esas cosas, pero obviamente estaban bien empinadas porque mal planeadas porque México y perdí el control, iba bien rápido, quise frenar y me frenó una columna de concreto y me dio un madrazo en las manos, me abrí, me caí de la bicicleta, voltearon los amiguillos con los que iba porque vieron el fregazo y me subí luego a la bicicleta y así como que no, que nada, no, porque pues antes no te pegabas, no chillabas, o sea, chillar por un golpe era de niñas, ¿no? Pero pues todo eso era muy divertido, o sea, lo disfrutaba uno y te quedan los recuerdos y las cicatrices, ¿verdad? Otra cosa con las que también jugábamos eran los cohetes o cualquier cosa que explotara. Me acuerdo mucho que siempre en la tiendita ahí cerca de la casa vendían las cebollitas, que eran esas como bolitas blancas con la punta roja y la mecha. Y luego vendían las palomitas, que eran esos triángulos de periódico con, pues, obviamente pólvora adentro. Y otras madres que les decían chifladores porque salían y sonaban y luego ya que explotaban y se veía chido, pero no se veía chido, era un mugrero. Pero eran esas madres que me acuerdo, o sea, ahorita que lo recuerdo, se veían como si estuvieran hechos con el palo de lo que tienen las escobas, con esos palitos, y luego al final nomás el tubito donde le metían la pólvora y le ponían la mecha. Y estaba chido porque te ponías con tus amigos o primos a tronarlas y luego eran como que guerras de que disparabas la cebollita y luego pues no sabías a dónde iba a caer. Y luego disparabas los chifladores y andaban de un lado a otro. Y luego que a ver quién aguantaba más tiempo con la palomita en la mano antes de que tronara. Y luego ya la aventabas. Una vez por eso, y tengan mucho cuidado si van a jugar con eso ya siendo adultos, porque pues ya somos más frágiles, ¿no? Pero yo me acuerdo que estaba con esa y cuando ya la iba a aventar, me tronó aquí en el hombro y me quemó la chingada playera y luego traía la playera del uniforme. Me acuerdo que me quemó la playera y el cuello porque eran así como playeras polo. Pero dije, no, o sea, valió madre y luego pues me regañaron porque traía la mancha así de la quemada y luego le faltaban pedazos al cuello. Afortunadamente a mí no me pasó nada, que yo sepa, nomás no escucho de este lado. ¿Es este o este? Bueno, no escucho muy bien ninguno de los dos lados. Pero son cosas que te acuerdas y te da nostalgia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que también ustedes jugaron con este tipo de pirotecnia, porque luego se hace uno de niño muy amante del fuego, ¿no? Juegas, me acuerdo que jugábamos en la casa de un amigo a quemar los juguetes que ya no nos gustaban y era lo más normal, decir, pues voy al patio a quemar mis monitos, ¿no? Y los papás no te decían nada. Me acuerdo en la casa de un amigo una vez nos pusimos a quemar cosas en la cocina y prendimos una cortina y luego en la casa de otro amigo estábamos jugando con alcohol. Ya ves que el alcohol te lo puedes poner en la mano y luego lo prendes y se empieza a quemar. Y si lo apagas rápido no te duele o no te quema, pues. Y me acuerdo que andábamos jugando con el alcohol y quemándonos las manos. Afortunadamente las tengo completas todavía. Pues estábamos quemándonos así y se nos cayó alcohol en un tapete y se prendió el tapete y no lo podíamos apagar. Y pues no manches, o sea, el tapete estaba en la sala y la sala pues toda cerrada y luego había cortinas bien grandes y un chorro de cosas. Y ahí estamos tratando de apagarlo, no se apagaba. Y lo que hicimos fue que empezamos a enrollar el tapete, muy inteligente técnica. Lo enrollamos y ya enrollado se apagó. Pues ahí vamos al patio a esconderlo. ¿Tú crees que la mamá de este cabrón no se iba a dar cuenta cuando entrara de dónde quedó el tapete? Porque era esos tapetes así como que corren largos por el pasillo, ¿no? O sea, imagínate cuando llegó la mamá. Yo no me acuerdo de eso, a lo mejor lo bloqueé. Pero cuando llegó la mamá que dijera, chingo el tapete.
No es como que así llega y la casa siempre ha sido así. No, no, o sea, éramos niños y se nos hace fácil, ¿no? Estamos chavos, todavía se nos hace fácil. Pero pues es que así éramos de niños. Otra cosa que yo estoy seguro que los niños de hoy no aguantarían es la escuela. ¿Por qué? Porque imagínate, sin iPad, sin smartphone, sin laptop, ¿qué más? Es más, peor aún, sin inteligencia artificial. Nomás tienen que usar su propia inteligencia y no creo que esté tan avanzada como la artificial. Yo me acuerdo que o sea, la tecnología que me tocó a mí cuando ya la tecnología estaba avanzando y que decíamos, qué chido, qué ventaja, ¿no? Era la Encarta 98. Y sí, estoy así de viejo. Pero bueno, volviendo a lo que los niños de ahora no resistirían, aparte de, o sea, en la misma escuela, eran los regaños de los maestros. Porque en aquel entonces el maestro te podía gritar, te podía pegar si lo veía necesario. La violencia física era algo que ayudaba al niño a crecer y a ser educado. Y estaba permitido, estaba bien visto por los papás. Yo me acuerdo mucho que había una maestra en primero de primaria, ya estaba bien viejita la señora, pero si te portabas mal, agarraba el metro, esos de madera acá, y te decía, pon las manos. Y tenías que poner las manos y luego, ¡pum!, un fregazo. Y si le hacías de emoción de que, otro fregazo para que se calle. Afortunadamente, yo siempre fui un niño muy bien portado y no me tocó a mí que me pegaran, ¿no? Pero, pues, también estaban los maestros esos de que está el maestro acá escribiendo en el pizarrón y escuchaba que estaba la gente, o la gente, son niños, no son gente. Estábamos los niños atrás hablando y el güey agarraba el borrador y sin averiguar ni quién, ni dónde, ni cómo, ¡pum!, aventaba el borradorazo y al que le tocara. Aunque al que le pegó no, ni siquiera estoy hablando ni nada, pero así era intimidar, ¿no? O sea, así es como se forjaban los buenos estudiantes. Pero, bueno, era muy bello todo, ¿no? Realmente los niños de ahora no lo entenderían. Antes los maestros, yo me acuerdo que o te mandaban una notita si te portabas mal para que tu papá te la firmara, o le hablaban a tu papá para que fuera a la escuela y ellos ponerte en evidencia con tu papá, porque chismosos, ponerte en evidencia con tu papá para que tu papá te regañara, y el camino de regreso a la casa era un cagadero, era estarte regañando, que porque hiciste, dijiste, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué pasa con los niños ahora? Ahora el niño va con el papá, pone en evidencia al maestro y luego va el papá a la escuela a regañar al maestro. O sea, así como vamos a forjar el carácter de los niños, ¿no? Otra cosa que también estaba chida eran las heridas. O sea, cuando andabas jugando, corriendo en el patio, brincando, lo que sea, te cortabas, te raspabas y pues lo que tocaba era ir con tu mamá, ¿no? Tu mamá te lavaba la herida y te ponía la madre esta que te dejaba manchado rojo, ¿cómo se llama? El mertiolate, que ardía hasta el alma. O, peor aún, el otro, el yodo. Esa cosa que te dejaba manchado de un amarillo radiactivo y que te ardía como si te estuvieran exorcizando. Y luego la otra es que, no, que volteate para allá. Y te ponían, yo no sé si para aminorarte el susto o para que fuera de sorpresa y te forjara carácter. Y hablando de forjar carácter y de educarnos, la disciplina. Obviamente, si tus papás querían que hicieras algo, que no hicieras algo, que fueras a algún lugar o lo que sea, y hacías un berrinche y llorabas, la respuesta era, te voy a dar para que llores por algo de verdad. Y eso ahorita puede sonar como algo cruel, puede sonar hasta como maltrato, pero pues no, o sea, eso es lo que nos forjó para ser los adultos responsables que somos ahora. Capaces, pero de reprimir nuestras emociones y que no nos llegue una razón para llorar de verdad. Pues ahora pues aguantamos más gracias a eso, ¿no? Ya sabemos qué hacer con nuestras emociones. Qué terapia ni qué nada. Todo para adentro. Bueno, pero ahora sí, si comparamos todo esto, que son pocas cosas, ¿no? Las que mencioné anteriormente, pero si comparamos todo esto
con el presente, pues ahí es donde nos llega ahora sí el golpe de realidad. Los niños de ahora tienen juguetes que pues, hacen todo por ellos, tablets, aplicaciones, videojuegos, algunos videojuegos muy realistas que bueno, eso yo también lo agradezco porque pues, a mí la verdad me gusta mucho jugar videojuegos, todavía soy un niño, pero los pinches mocosos ahora, que a los angelitos estos ahora, tienen todo esto y aún así se aburren, aún así salen con que, no hay que hacer, ay, que no sé qué, que yo, o sea, mucha tecnología, tienen muchas opciones al alcance de su dedito. Yo recuerdo que antes los videojuegos, aparte que no estaban tan chidos, o sea, se veían todos pixeleados, todos chafas, o los otros, los que eran así como que portátiles, que ni siquiera eran cuando ya empezó a existir el Game Boy, ¿no? O sea, imagínate la antigüedad de la que estoy hablando, pero había jueguitos que nomás, o sea, videojuegos que nomás traían un jueguito y lo traían un fondo como dibujado y veías un monito que se movía ahí, que subía y bajaba y la madre. Ahí realmente pues tú tenías que, que poner a ejercitar tu imaginación para que eso que veas en la pantallita monocromática te estimulara tus sentidos, ¿no? Y que te entretuvieras y le sacabas jugo a ese pinche jueguito. Ahora con los juegos tan chidos que hay, que los pueden ver en sus teles 8K y todo eso, o sea, y luego todavía les aburren. Es más, peor aún, y algo que se me hace una tontería. O sea, yo veo niños que ven en YouTube, niños jugando videojuegos. Güey, juega el videojuego tú. ¿Qué le estás viendo a un pinche moco? ¿Qué le estás viendo a otro niño jugar un videojuego? Y ahí están horas embobados viendo cómo el otro güey está jugando y avanzando la madre. O sea, los chidos videojuegos es jugarlo tú mismo. O sea, no ponerte a ver cómo otro güey está jugando el videojuego. Pero bueno, yo creo que eso sí, todo lo demás lo entiendo. Todo lo demás yo me he ido adaptando y hay cosas bueno, a mí me gusta mucho adaptarme a los avances tecnológicos, todo eso. Pero ver a un niño jugando un videojuego es algo que no voy a entender. Bueno, lo puedo comparar con otras cosas que vemos en videos también a otras personas haciendo las cosas y están chidas también. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema y ya mi imaginación está volando y justificando a los niños que ven a otros niños jugar. Pero bueno, yo me acuerdo, volviendo a lo de las televisiones 8K, yo me acuerdo que de niño te daban la televisión más fregada para que jugaras al Nintendo. Porque los papás, yo no sé de dónde sacaban la idea equivocada, o sacaban en aquel entonces la idea equivocada, de que el Nintendo descomponía la televisión. O sea, cuando sabemos perfectamente que es una salida de audio y video hacia la televisión, o en aquel entonces coaxial, lo que sea, y la tele lo único que hace es desplegar la imagen, ¿no? Es lo mismo que si la tele estuviera conectada a una videocasetera o a cualquier otro aparato electrónico que despliegue una imagen en la pantalla. Es lo mismo, o sea, no se va a descomponer. Total, yo me acuerdo que nos daban las televisiones más jodidas. Yo tenía una televisión para jugar al Nintendo que estaba bien viejita y después de que estabas un rato jugando, se le ponían así, se veían rayas negras o se subían la imagen y no la veías, como que se desfasaba de la pantalla. Entonces tenías que ponerle un fregazo o varios hasta que la imagen regresara a su lugar. Y así funcionaba la chingada tele esa. Cada vez que se iba la imagen era pum, pum, pegarle hasta que regresara la imagen. Y aparte esa tele, me acuerdo que ni siquiera tenía así como que control remoto o cómo prenderla. No, esa madre era la pantalla, pues de las de antes que eran granotas para atrás. Y era la pantalla y luego en un lado pues tenía donde en algún momento, no sé, donde en algún momento estuvo el switch para prenderla. Y que cambiaban los canales así de clac, 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 clac. Pues esa madre tenía donde debía haber estado el switch para prenderla. Y no había nada, entonces lo que tenías que hacer era meter un desarmador, como que cascar ahí o encontrar donde estaba el switch y con el desarmador la prendías. Estaba muy chido, son experiencias que los niños de ahora no van a entender.
Pero la verdad, yo creo que debemos agradecer este acercamiento que nos dieron nuestros papás a la reparación a la reparación casera de aparatos electrónicos. Así es como cuando te ibas como que adaptando e integrándote a conocer cómo funcionan las cosas y empiezas a desarmar cosas y a ver cómo son por dentro y, o sea, son cosas que los niños de ahora no pueden hacer. Porque tú desarmas una chingadera electrónica de las de ahora, desarma una tablet, no vas a entender qué tiene adentro. Al menos un niño no lo va a entender. Yo sí lo puedo entender, un niño no. Entonces, debemos agradecer que nuestros papás nos hicieran batallar tanto cuando éramos niños. Y no es que me moleste que las cosas estén cambiando como las vemos ahorita, pues es evolución, ¿no? Así pasa. Pero me acuerdo que antes un niño o uno como niño te caías y era, levántese, no sea chillón. Ya te levantabas a sacar todo de que... Ahorita un mocoso se cae y se pega o lo que sea y la que sale chillando es la mamá. Sale, ¿estás bien? ¿Quieres hablarlo? ¿Te afectó emocionalmente? Y lo mandan a terapia, ¿no? O sea, dices, por favor, déjalo, es un pinche mocoso, es un diule, ¿qué les pasa? Que se levante ya. Y si chilla, pues que chille. O es más, si chilla, dile, no chilles o te doy uno para que chilles por algo de verdad. Disciplinada de antes. Pero pues bueno, pues antes era diferente, ¿no? O sea, digo, no es que esto esté mal, no es que digo, me molesta o lo que sea. Simplemente pues las cosas son diferentes. Vamos cambiando, vamos evolucionando. Pero si tú también sobreviviste a ir en la caja de la troca o tragarte medio Lucas en polvo sin que tu estómago se perforara o jugar con esas más que usaban los tiralilas o aventarte piedras o esas cosas, andar jugando en la calle, no me queda más que decirte felicidades. Formas parte de una generación blindada y con anécdotas que hoy sonarían a leyenda urbana y estoy seguro que si se las cuentas a tus hijos no te las van a creer. Por eso mejor no tengas hijos, porque no te creen nada. Pero bueno, a mí me gustaría que en los comentarios me dejaras aquí qué cosas recuerdas tú. Con esto que estuve platicando, ¿reviviste algo? ¿Te dio nostalgia acordarte de tu infancia, de los juegos, de las cosas peligrosas que ahora están prohibidas? De viajar en el carro sin cinturón de seguridad, o sea, todo este tipo de cosas pues, que no alcancé a mencionar. Me gustaría que me los pusieran en los comentarios. Y también quiero recordarles y extender la invitación que si no están suscritos al canal todavía y llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse. Pongan en los comentarios qué más temas les gustaría escuchar, qué más temas les gustaría que desarrolláramos. Si les está gustando la manera en la que tratamos los temas, compártanlos y denles like. Síganos en las redes. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @equilibrio inestable podcast y en X estamos como @equilibrio inpod. Pero ya saben que entran a cualquiera de las redes sociales y nomás en el buscador ponen equilibrio inestable podcast y ahí les va a aparecer nuestro perfil o nuestro canal, ya sea si es Instagram, Facebook o X o YouTube. Ahí es donde pueden ver el canal y suscribirse. Y también nos pueden escuchar en Spotify y en iHeartRadio, también como Equilibrio Inestable Podcast. Les agradezco si llegaron hasta el final del episodio. Espero que les haya gustado y que haya revivido un poco de esos recuerdos de las cosas que vivieron en la infancia. Y pues ya saben, esto fue Equilibrio Inestable Podcast, donde lo inestable era la infancia misma. Muchas gracias y hasta la próxima semana.